Hola, bienvenidos a nuestra presentación de nuestra clase de análisis de mecanismos. En la siguiente vamos a analizar y ver lo que son los engranes y la introducción hacia levas. Para comenzar, vamos a describir lo que son los engranes. Estos son ruedas dentadas que realizan un movimiento circular por medio del contacto entre dientes. Su movimiento se ve confinado a ser circular, y sus partes que lo componen son una rueda impulsora llamada piñón y una rueda más grande llamada corona. Las partes básicas que lo componen a un engrane son entre los dientes, espesor de dientes, las cabezas, las caras, los valles o espacios que hay entre cada diente. Y pues como podemos notar ahí en la imagen, los diferentes radios que componen al engrane, que son para las separaciones entre el contacto entre dientes de cada engrane. Ahora veremos lo que es la ley fundamental de engrane, la cual está basada en el teorema de Kennedy, que es básicamente el mismo procedimiento que utilizamos para hallar los centros de velocidad instantáneos en un mecanismo. Si aplicamos esta ley a un acople de engranes, podemos encontrar que la razón de velocidades angulares de un engranaje es constante a lo largo del acoplamiento. Esta relación se representa por la variable m subíndice v. Ahora, si realizamos un análisis en el punto de paso P, donde las velocidades son iguales, podemos demostrar además que esta razón es expresable en términos de los radios del engrane, y del piñón. Además, el signo más menos que observamos responde al tipo de configuración que tenemos. Si es interno corresponde un signo más, y si es externo corresponde un signo menos. Esto debido a que el engranaje externo cambia el sentido de rotación. Sobre el mismo punto podemos realizar un análisis parecido, pero teniendo en cuenta que el torque es igual al radio por la fuerza, y de esta manera obtener la ventaja mecánica o relación de torque, la cual es inversa a la relación de velocidades angulares. Muy bien, pues entonces ahora continuaremos con los diferentes tipos de engranes que podemos encontrar. Comenzamos con los engranes rectos. Bueno, estos engranes en los dientes son paralelos al eje de simetría del engrane. Esa es la forma más fácil de diseñar y generar engranes, y resulta en un costo menor. Alguna desventaja de esto es que el desgaste es mayor, porque pues la pared entre dientes siempre está en contacto, entonces eso provoca un mayor desgaste, y a la vez que sean más ruidosos que otro tipo de engranes. Continuamos con los engranes helicoidales. Y bueno, aquí podemos ver que es una combinación entre rodamiento y deslizamiento. Este tipo de engranes helicoidales paralelos pues hacen lo que es un punto de contacto y van hacia el barrido, hacia el ancho del engrane. Una ventaja de estos engranes es que es muy utilizado en las transmisiones de automóviles, puesto que como van haciendo el barrido del movimiento, resultan que son más silenciosos y tienen menos vibraciones. Posteriormente tenemos otro tipo de engranes helicoidales, que son los cruzados. Bueno, estos, a diferencia de los otros, pues podemos ver que forman un ángulo perpendicular. Bueno, están conectados perpendicularmente. Y a diferencia de los helicoidales paralelos, aquí solo existe un punto de contacto. Entonces, esto provoca que no sean tan eficientes al momento de ejercer grandes torques o mucha potencia. Sobre todo se utilizan para generar movimiento en una rueda secundaria, no tanto para esfuerzos de torque excesivo. Posteriormente, siguiendo bueno, como vimos anteriormente, los engranes helicoidales se forman a partir de hélices, no de circunferencias.
Si podemos ver que este ángulo se incrementa, el de la hélice, logramos lo que es un tornillo sin fin. Este tornillo sin fin, por lo regular, solo es un diente que está enrollado alrededor de un eje. Entonces, pues, se puede decir que forma como una rosca de tornillo. El tornillo sin fin puede engancharse a otro engranaje y se forma una relación perpendicular, como podemos apreciar en las imágenes. Bueno, al hacer el diseño de estos tipos de tornillos sin fin y engranajes, podemos ver que las involutas no son completas. ¿Qué quiere decir esto? Que pues para garantizar su eficiencia debemos de tener bien centrados tanto el engrane como el tornillo sin fin. Bueno, continuamos y este tipo de mecanismos o dispositivos deben de conectarse, pues como se aprecia aquí en las figuras. Los engranes tienen esa ventaja, ese tipo de engranes tienen esta ventaja de que al ser juegos pequeños, la transmisión de potencia o de torque es mayor. Y el tornillo sin fin podemos encontrarlo en dos, como dos tipos, que es el envolvente simple y el envolvente doble. En el envolvente simple podemos ver que los dientes del engrane enrollan al tornillo sin fin, y el envolvente doble, el tornillo sin fin, enrolla al engranaje. Entonces, producto de esto se ve como que forma una especie de reloj de arena. La principal ventaja de esto es que transmite mucha potencia y la principal ventaja es que impide la contramarcha. Por la geometría del tornillo sin fin, solo el dispositivo puede ser activado o accionado girando el tornillo sin fin, pero solo hacia un lado, no hacia otro. Entonces, pues esta aplicación la podemos ver en cátodos hidráulicos y pues soportan bastante carga. Siguiendo con el análisis, se buscaba una manera de que el movimiento también se pudiera trasladar. Entonces, pues se generó lo que es la cremallera. La cremallera surge del incremento en el radio del círculo base. Cuando el radio se aumenta o se tiende hacia el infinito, la involuta que se genera es una línea recta, y eso es lo que le llamamos cremallera. Entonces, los principales tipos de cremallera son dientes trapezoidales. Y bueno, la aplicación más común es que pasan de un movimiento rotatorio a un lineal y viceversa. Anteriormente pudimos ver que pues en transmisiones utilizábamos los engranes helicoidales o los tornillos sin fin para transmisiones rectas, pero ¿qué pasaría si nosotros buscáramos engranes que fueran, transmisiones que fueran diferentes a los 90 grados? Pues ya no lo podríamos generar. Entonces, una solución son los engranes cónicos, que pueden formar distintos ángulos, con la peculiaridad de que para que funcionen bien, los vértices deben estar perfectamente acoplados, ya que de otra forma se produce un desgaste entre caras y las velocidades no se ven en la misma relación. O sea, un engrane puede girar más que otro al no estar intersectados los vértices. Y dentro de este tipo de engranes cónicos podemos ver los que son los rectos, que son cuando los dientes son paralelos al eje del engranaje. Y si estos dientes forman algún ángulo con el eje, respecto al eje, pues se convierte en un engrane cónico espiral. La peculiaridad de los engranes que forman dos juegos, que vienen en dos partes, es que deben de cambiarse ambas piezas cuando deben ser reemplazados, ya que universalmente no son compatibles, y para garantizar su eficiencia al momento del trabajo deben de coincidir los centros de su distancia entre centros con mucha precisión. Continuando con el tema, ahora vamos a ver lo que son los tipos de trenes de engranajes. En este caso, el más sencillo que podemos encontrar es el tren de engranaje simple. Son ejes que cuentan con un solo engrane y se encuentran distribuidos de forma recta, o sea, no se encuentran entrepuestos. La relación que se encuentra entre estos es que se toma la velocidad de entrada sobre la velocidad de salida. Dentro de estos engranes, el signo que se va a ver envuelto en la salida
va a depender de si el número de engranes es par o es impar. Si es par, el signo de la salida va a ser positivo, y si es impar, va a ser negativo. Retomando los pares, para que no ocurra que vayan hacia la misma dirección, o si se desea que vayan de manera invertida, se pone un engrane intermedio que se le denomina engrane loco. Lo que hace, su función de este es hacer que cambie la dirección. Para ver un poquito más de cómo se llevan a cabo los diseños de este tipo de trenes de engranaje, vamos a ver el siguiente ejemplo, el cual dice: diseñe un tren de engranajes cilíndricos rectos de tipo simple con una relación de +8 a 1 y un paso diametral de 6. Especifique que los diámetros de paso de dientes y calcule la relación de contacto. Muy bien, para esto nos auxiliamos del libro de Norton, del cual obtuvimos las tablas y algunos otros datos para determinar el número de dientes para este problema. Los datos que nos dan son las relaciones, que es la relación, que es de 8, y el paso diametral, que es de 6 pulgadas. Bueno, basados en esto, asumimos que el número mínimo para la rueda impulsora o el piñón van a ser de 21, y para este caso, en el libro nos especifica que para ese número mínimo de dientes hay un ángulo de presión de 20 grados. Y continuando con esto, yéndonos a la siguiente tabla, para el número máximo de dientes, nos dice que es de 17. Muy bien, luego posteriormente nos vamos a dirigir a sacar el número de dientes de engrane, y posteriormente vamos a utilizar las ecuaciones del paso diametral para el piñón y el engrane, que los cuales son las relaciones entre el número de dientes del piñón y el número de dientes del engrane, que para el piñón es 17/6, que es 2.83, y para el caso del engrane, que es de 136/6, que nos da un total de 22.66. Luego, con base en estos datos obtenidos, nos vamos hacia la tabla de 9.91, que es el mismo libro de Norton, para sacar las relaciones del radio de contacto, para este caso en específico de engranes. Para este caso, tanto el radio de contacto del piñón como el del engrane van a ser multiplicados por 0.5. Para el caso del piñón, van a ser 0.5 por el paso diametral, que es 2.83, y para el caso del engrane van a ser 0.5 por el paso diametral del engrane de la corona, que es 22.66. En este caso es 1.41 pulgadas para el piñón y 11.35 para el caso del engrane. Posteriormente nos vamos a calcular las cabezas de engrane y piñón, las cuales son las relaciones de 1 sobre el paso diametral del engrane. Para este caso van a ser, tanto para el piñón como para el engrane, van a ser de 1/6. Continuando con el problema, nos remitimos a sacar las distancias que hay hacia el centro de los engranes, y esta se calcula con el radio del paso del piñón más el radio del paso del engrane. En este caso es 12.75 pulgadas, no se especifica ahí, pero son pulgadas. Luego, para sacar el radio de contacto, debemos de sacar anteriormente la longitud de acción, que es una relación que hay entre el ángulo de presión entre dientes de engrane y piñón y los radios diametrales y las cabezas. Ya sustituyendo los datos que obtuvimos anteriormente en esta fórmula, nos da un total de 0.83, que sustituyendo en la ecuación de radio del contacto, que es el paso diametral por la longitud de acción, sobre pi por el coseno del ángulo de presión, nos da un total de 1.6992. Esto es finalizando el ejemplo. Muy bien, entonces continuaremos con el siguiente tipo de tren de engranajes, que son los compuestos. Anteriormente, como retroalimentación, podemos decir que para los trenes simples solo se pueden tener relaciones de 10/1. Entonces, cuando nosotros requeramos una relación mayor a esta, pues hacemos uso de lo que son los trenes de engranaje compuestos. La definición nos dice que un tren de engranaje compuesto es aquel en donde al menos uno de sus ejes tiene más de un engranaje. Las configuraciones pueden variar, pueden ser en paralelo serie, dependiendo de la máquina o del mecanismo que se desea activar. Y bueno, podemos ver que la relación de tren se expresa como, ya lo habíamos visto en la
en la ley fundamental de engranajes, que es el producto del número de dientes de engranajes impulsores entre el producto del número de dientes de engranajes impulsados. Y el signo más y menos depende de si es un juego externo o interno. Existen dos tipos de trenes compuestos. En este caso, el compuesto no invertido. El compuesto no invertido se relaciona a que el eje de entrada no debe de coincidir con el eje de salida, como lo podemos ver en la figura 8.14a. En esta figura podemos ver que la rueda de entrada no coincide con la rueda de salida. Y caso contrario a los trenes invertidos o de reversión, podemos ver que el eje de entrada y el eje de salida coinciden en un mismo eje. Este tipo de configuración, que es la invertida, es más difícil es más difícil de lograrse, ya que requiere de una exacta distancia entre centros de los distintos engranajes o ¿sí? Los distintos para formar el tren. Entonces, pues es más complicado de diseñar. Ahora bien, pasamos a un ejemplo. El siguiente ejemplo es para un tren compuesto no invertido. Dice, en la siguiente figura se dan los diámetros de paso de un juego de engranajes rectos que forman un tren. Se debe determinar la velocidad y la dirección de rotación. Bueno, aquí podemos ver la figura que nos da los datos de los diámetros de paso. Esto está en pulgadas. Y vemos los datos de entrada, velocidad de engrane. La velocidad de engrane, que es de 1200 revoluciones por minuto y tiene un sentido horario. La formulación ya la vimos y aquí la retomamos. Y también la relación de las velocidades, que es la velocidad de salida entre la velocidad de entrada. Muy bien, como el ejercicio nos pide calcular dos engranes de salida, comenzamos con el número 5. Entonces, siguiendo las fórmulas, nos dice que es la velocidad del engrane 5 entre la velocidad del engrane 2. Y para hacer lo de la relación, pues podemos ver qué engranes están en contacto. Aquí vemos que el 2 está con el 3 y el 4 está con el 5. Entonces, esta relación la podemos ver aquí, de D2 sobre D3, perdón, y D4 sobre D5. El signo menos que los acompaña, pues recordemos que es porque es un juego externo. Sustituyendo los datos que se nos dan, podemos llegar a la relación de tren de 7 sobre 50. Y haciendo un despeje, para obtener la velocidad del engrane número 5, podemos ver que es la velocidad de entrada por la relación de tren. Esto es 1200 por 7 sobre 50 y nos da 168 revoluciones por minuto. El sentido nos da positivo. Esto quiere decir que sigue la misma dirección que el engranaje de entrada, o sea, el sentido horario. Continuamos con el engrane de salida para el número 7. Seguimos la misma relación, pero ahora, como podemos ver en la figura, para llegar al engranaje 7, pues tenemos distintas relaciones. Tenemos la de 2 a 3, de 4 a 5, de 5 a 6. Y aquí podemos verla, que es de 2 a 3, de 4 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 7. Entonces, sustituyendo nuevamente, involucra un mayor número de términos, pero todo es conocido. Podemos llegar a la relación de tren de 21 sobre 80 y haciendo el mismo despeje para la velocidad del engrane número 7, podemos ver que es la velocidad del engrane de entrada por la relación de tren. Esto es 1200 revoluciones por 21 sobre 80, nos daría 315 revoluciones por minuto. Nuevamente acompaña un signo positivo, que nos vuelve a corroborar que el engrane número 7 se va a mover en la misma dirección que el engrane número 2, que es el de entrada, en un sentido horario. Seguimos con los trenes planetarios. Los trenes de engranajes planetarios consisten en una formación en la cual un engrane está sujeto a un punto fijo y otro es capaz de girar alrededor por medio de un brazo sujeto al mismo punto fijo. Se tiene una amplia aplicación, puesto que mediante la implementación de un freno podemos obtener la misma configuración que en los trenes anteriores.
Además, cuenta con una característica única. Pueden tener dos entradas y una sola salida predecible, que puede superar incluso las relaciones de velocidades angulares de los trenes anteriores, menos espacio. A este sistema se le puede agregar un engrane externo concéntrico al piñón, con el cual se puede pivotear, teniendo así diferentes velocidades e incluso diferentes sentidos de transmisión de torque. Ahora pasamos a un ejercicio. Para resolver un engranaje, un tren de engranaje de este tipo es bastante sencillo. Para este caso solo nos pide encontrar la de engrane número 2, que sería el engrane solar o el piñón. Primero proponemos la relación de velocidades angulares utilizando las velocidades que ya tenemos, de las cuales despejamos omega 2 y obtenemos la relación de velocidades angulares mediante la división de los dientes de los engranes, los cuales ya tenemos. Entonces lo que hacemos es dividir el producto de los dientes de los engranes impulsores entre el producto de los dientes de los engranes impulsados, y de esta manera obtenemos esa relación que es constante. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir todo en la fórmula de donde despejamos omega 2 y obtenemos la velocidad del piñón o engrane solar. Ahora, las relaciones de velocidades angulares provienen del hecho de que un engrane gira y rota a una velocidad, y esa velocidad angular es igual a la suma de la velocidad angular del brazo más la velocidad angular relativa que existe entre el brazo y el engrane. Es importante también que se verifique desde un inicio los sentidos de rotación, pues en este caso no es tan sencillo visualizar el sentido de la salida, el sentido de la rotación de salida. Bueno, las aplicaciones que podemos encontrar para los engranes son distintas. En este caso vamos a mencionar solo tres. Para el primer caso son las bombas hidráulicas. Como podemos notar en la imagen, se compone por dos engranes rectos, los cuales hacen que se produzca un cambio entre los fluidos que se deseen bombear. Como siguiente aplicación, lo vemos aplicado en lo que es un diferencial. Básicamente lo que hace es que haga que las ruedas, tanto derecha como izquierda de un vehículo, giren a una distinta velocidad, según se encuentren tomando una curva de un lado a otro, ya sea izquierda o derecha. Como última aplicación que vamos a mencionar en esta presentación es en las cajas diferenciales. Recordemos que la función que aquí hacen es fungir como un intermediario entre el cigüeñal y las ruedas, para que estas obtengan el mismo par motor y puedan desplazar el vehículo, haciendo los cambios de revoluciones, ya sea aumentándolos o disminuyéndolos. Muy bien, bueno, pues entraríamos a lo que es el último tema, que es el de levas. Bueno, para empezar, definiremos pues qué es una leva. La leva dice que es un disco con un perfil externo parcialmente circular, sobre el cual se apoya un seguidor. Este debe de tener un movimiento continuo, y eso hace que genere variaciones al momento de que gira. La parte más conceptual de las levas parte de la rueda y el plano inclinado. Por lo general, la principal aplicación que tenemos es que se montan sobre un árbol, el denominado árbol de levas, en donde varias levas se montan y se generan distintos. Dentro de sus partes podemos apreciar que son los seguidores y los perfiles. En los seguidores podemos encontrar dos tipos principalmente, los émbolos y las palancas. Los émbolos hacen un movimiento vaivén y las palancas producen un movimiento angular.
Para que el movimiento sea constante, se hace uso de resortes, muelles o gomas de recuperación para que el movimiento sea siempre el mismo. Pasamos con lo que son las levas y en este caso sus perfiles. Como podemos apreciar en las imágenes, pues esto dependerá mucho del mecanismo en el cual se quiera montar el árbol o las levas, ya que pues según ese movimiento podemos determinar la geometría de la leva. En este caso pues es lo más complicado de diseñar el perfil de la leva, ya que pues requiere movimientos muy precisos. Algunos términos que cabe resaltar en este caso de las levas son sus clasificaciones, que van por el movimiento del seguidor, pueden ser trasladantes o rotatorias. Por el tipo de leva, la leva puede ser radial, cilíndrica o tridimensional. El tipo de cierre de junta puede ser con cierre de forma o fuerza. El tipo de seguidor puede ser curvo o plano, rodante o deslizante. Las restricciones de movimiento también, lo que son la posición crítica extrema y el movimiento de trayectoria crítica. Y también por el tipo de programa de movimiento, que es la subida o bajada, la subida, bajada y detenimiento, y la de subida, detenimiento, bajada, detenimiento. Son algunas configuraciones y términos que se ven alrededor de las levas. Seguimos con el análisis de diagramas. El análisis de diagramas es una herramienta que se utiliza para el diseño de levas, en la cual se grafica el desplazamiento del seguidor contra la rotación de la leva. Y podemos tener diferentes diagramas dependiendo de las... dependiendo el primero y más sencillo es el de velocidad constante. Es la más simple forma de representar el movimiento de una leva, ya que es solo una línea recta y es aplicable a bajas velocidades, ya que este provoca aceleraciones que tienden a infinito, por lo cual se pueden producir impactos, choques y desgaste. El siguiente es el movimiento armónico simple. Para este caso, no se puede asegurar que existe el impacto o desgaste. Por lo tanto, en este caso solo interesa conseguir una elevación específica a lo largo de un intervalo beta de giro. El último es el movimiento cicloidal. Es el único que asegura una aceleración finita dentro de los diagramas, por lo cual es el único aplicable a altas velocidades y aunque produce grandes esfuerzos, nos podemos olvidar por completo de los choques o impactos entre el seguidor y la leva. Ahora seguimos con un ejemplo. Se nos pide diseñar una leva con seguidor que proporcione los siguientes intervalos. Lo primero que tenemos que hacer es sumar todos los tiempos de los intervalos para así nosotros tener el tiempo completo del ciclo de la leva. Una vez teniendo el tiempo completo del ciclo, lo que podemos hacer es calcular la velocidad angular que se requiere para esa leva. Lo que sigue es calcular los beta intervalos. Lo que hacemos es multiplicar la velocidad angular por el tiempo que dura ese intervalo que estamos buscando y le aplicamos un factor de conversión para que se nos sea más fácil visualizar en grados la rotación de la leva. Como veíamos en el diagrama anterior, se nos presentan líneas rectas, lo cual quiere decir que es un perfil a velocidad constante. Lo que implica que nosotros vamos a sufrir de las deficiencias de impacto, choques y desgaste. Lo que podemos hacer es aplicar un método gráfico con el cual nosotros proponemos que el diagrama es una aceleración constante y de esta forma nosotros poder suavizar lo que es la curva. Bueno, ya dentro de las aplicaciones que encontramos en las levas, encontramos como la que vamos a mencionar aquí, es la que se encuentra en un árbol de, de levas en un motor de combustión interna. ¿Cómo funciona? Funciona de que cuando se gira
el contacto de un vehículo, este genera un movimiento en el cigüeñal a través de un impulso eléctrico. Esto hace que las bielas empujen y retraigan los pistones hacia los cilindros, comprimiendo la mezcla de aire y combustible. Y así se genera una chispa que enciende a las bujías dentro de la cámara de combustión. Como el árbol de levas está conectado al cigüeñal, inicia su rotación y permite que las válvulas se abran o se cierren para dejar pasar la mezcla o expulsar los gases que se encuentran en esta. Otra aplicación que encontramos es la de las llaves de las cerraduras de forma cilíndrica, que estas las podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, en una puerta de un armario o una puerta de una entrada. Las levas de cilindro son piezas metálicas incorporadas a un núcleo cilíndrico y que a través de un rotor, en este caso la llave, que funge como rotor, hacen que gire y de esta manera puedan accionar un pistilo, o sea, cuando la leva gira, hace que active un pistilo que hace que abra o cierre o coloque un seguro dentro de la puerta. Y bueno, básicamente eso sería pues todo lo que vamos a ver en esta pequeña introducción hacia levas. Por nuestra parte sería todo y agradecemos su atención hacia nuestra presentación. Les agradecemos, un servidor, Daniel Díaz Tapia. García Salvador, Jorge Alejandro. Y Jacinto López Di Pablo. Muchas gracias.